Los globalistas gobernaron al mundo, pues desde, yo diría, con el modelo de la globalización, aunque empieza el modelo de la globalización, lo expone Zbigniew Brzezinski desde su libro Tecnetrónica, que además él le formaba parte de la Comisión Trilateral y además pues fue íntimo asesor de Carter y luego de Obama. Yo no le deseo la muerte a nadie, pero por fortuna murió, acaba de morir, porque ya estaba llevando al mundo a una verdadera guerra nuclear. Son los que hacen los operativos con los neoconservadores de Estados Unidos en Irak, en Afganistán, que fueron un desastre, es la realidad. Bueno, entonces, dicho esto, porque Estados Unidos ya no gana guerras, a veces alguien me dice, bueno, ¿no será que Estados Unidos lo hace deliberadamente, no ganar guerras? Porque en caso de ganarlas, pues ya no estaría estacionadas sus tropas en los países que ha demolido, ¿no? Y dejaría de vender armas. Hay que tener la hipótesis. Acuérdense, siempre hay que oír la hipótesis del contrario. A veces son buenas, hay que reconocerlo. Bueno, entonces, dicho esto, vean, el mundo ya se divide en esta fase, en esta dicotomía, al menos es la que yo he encontrado. Si alguien tiene una mejor, pues que me la diga. No me vaya a salir con que es el PES contra, no sé qué partiduchos más hay ahí, bonsáis en México. Bueno, pues esa es su visión, a cada quien su visión y su misión, ¿no? Bueno, entonces, tienen primero el mundo de los Rothschild, los banqueros Rothschild, que vienen gobernando Occidente y sobre todo Gran Bretaña desde que ganaron la guerra de Waterloo. Ellos son los grandes vencedores. Los chinos calculan que la banca Rothschild tiene 6 millones de dólares, 4 veces el Producto Interno Bruto de México, imagínense. Pero lo tiene desde el siglo XVIII, eso es interesante. Entonces tienen los Rothschild, su gato Soros, que le han echado ahorita, incluso la prensa rusa, el mismo Trump, han señalado que Soros, Trump lo dijo de manera indirecta, está detrás del movimiento de las caravanas a México, que obviamente se busca desestabilizar no solamente a México, sino a Estados Unidos. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, es una olla express, hay que verlo como... Vean, hay que ser humanistas, yo soy humanista por antonomasia, hay que ayudar a nuestros hermanos, pero también soy de origen católico. Caridad bien ordenada empieza por sí mismo. No puede ser que nosotros estemos regalando las casas del Infonavit a los centroamericanos cuando tenemos mexicanos que no tienen casas. Y no quiero excederme en el nacionalismo. Lo que podemos hacer es un intercambio. Los hondureños que no les guste vivir en su país, bueno, que nos den sus casas y mandamos mexicanos. Sería un bonito intercambio, ¿no? Pero no puede ser que le estemos dando casas a ellos y aquí tenemos desalojados a los nuestros. Ya que seamos pudientes, con mucho gusto les regalamos los que sobran. Como nunca van a sobrar, ya que se vayan adelantando a que pues, busquen otros lugares. Aquí no, pues apenas sobrevivimos en México. Obviamente ellos no vienen a México, ellos van a Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos, y eso hay que también tomarlo en cuenta, y forma parte del nuevo orden que se está instaurando, Estados Unidos tiene graves problemas. Tiene problemas económicos muy serios, tiene un problema cultural, sobre todo con nosotros los mexicanos, que ya somos mayoría en California, pronto lo seremos en Texas, y la fuerza biológica azteca está imparable. Y los pobres blancos, 62% de la población, jóvenes drogados, desempleados, solterones, etcétera, etcétera, pues ya se imaginan ustedes, no hay que ser genios para ver las tendencias, hacer las proyecciones en los próximos 20 años. Bueno, dicho esto, estamos viendo que ese primer esquema, los Rothschild, Soros, Obama, los Clinton, es un eje muy bien elaborado, muy estrecho, pero está de capa caída, porque ellos le apostaron mucho al modelo de la globalización que ya se vino abajo. Ahora, ¿qué sustituye a la globalización? Eso ya lo venimos diciendo desde hace 12 años y no es nuevo. Ahora ya asentó sus reales. Imagínense con un Trump que es nacionalista, económico y proteccionista, pues ¿cuál globalización? Se acabó. El libre mercado, que ni era libre ni era mercado. Esa es otra. Entonces,
Trump ha adoptado medidas, porque realmente Estados Unidos no anda bien, olvídense de Televisa, todo ahí, sus locutores, el Universal y toda esa basura. Imagínense, el director del Universal tiene 80 guaruras a sueldo del erario público. Imagínense, ¿con quién va a estar el director del Universal? Pues con quien lo mantiene, ¿no? Y obviamente ya ni hablamos de sus columnistas, que ya dejan mucho que desear. Entonces, en resumen, esa parte hay que tomarla muy en cuenta y han asentado sus reales. Los regionalismos, léase, no sé si darles buenas o malas noticias a México, porque nosotros, querrámoslo o no, ese famoso T-MS es un pacto regionalista de 3 potencias económicas y en donde Trump nos obliga a firmar y dar un veto a China. No se dice abiertamente, pero esa es la realidad. Es decir, China no puede entrar a México a hacer tratados comerciales bilaterales con México sin la anuencia de Estados Unidos. Le hace también por extensión de Canadá, pero Canadá es realmente un instrumento de Gran Bretaña y por extensión de Estados Unidos. Ahí tienen ustedes el primer bloque. Segundo bloque, ¿quiénes son? Trump, Kissinger, los Rockefeller, banqueros importantes de Nueva York, el yerno, Jared Kushner, Sheldon Adelson, acuérdense bien de este nombre, casinero de Las Vegas, financia tanto al partido Likud de Israel como al partido republicano. Es importante seguir esas cosas. Y por último, bueno, ya hablé de su yerno, Jared Kushner, que además tenía, y concluyo con Netanyahu. Ustedes ven que hay un pleito entre ellos, así como Sodoma y Gomorra se pelearon luego en Judea y Samaria, no es nada nuevo el pleito interno de los israelíes, y hay un pleito de esas dos alas. Nada más que Netanyahu, me guste o no me guste, está ganando la batalla. Incluso ya hasta se está disociando que un fuerte sector de los israelíes de Estados Unidos que son más proclives al Partido Demócrata. Eso es muy interesante. Vean, a grado tal, algo se huele Netanyahu, que le acaba de ceder a China en un acuerdo, le cedió 2 de sus 3 principales puertos, en donde están sus submarinos nucleares. ¿Ustedes creen que Netanyahu se va a atrever a cederle a China los 2 puertos de 3 que tiene? A ver, darle la infraestructura, tren ligero, tren bala. No solamente hacemos trenes en México, el mundo también se está desarrollando. Ahora, si no se quieren desarrollar aquí, pues quédense, ni modo. Vean, el mundo va a prisa, y nosotros vamos hacia atrás cada vez más. A nosotros no nos permitieron el tren bala de México a Querétaro. Esa es la razón de la caída de Peña, que ya hasta me cae bien. A 3 días de irse ya me cae bien. Bueno, por lo menos aceptó que perdió, ¿no? Bueno, más que él, Videgaray, ¿no? Que era el verdadero presidente. Bueno, ya saltemos esa parte. Y a lo que quiero llegar, tienen ustedes esos 2 efectos. La desglobalización con los regionalismos. La idea de Kissinger, que son los 2 grandes geoestrategas que tiene Estados Unidos. Vean, les digo abiertamente, no tienen pensadores hoy en Estados Unidos, que no los apantallen. Yo, por ejemplo, me dicen, bueno, es como haces buenas hipótesis, ¿por qué no me apantallan los gringos? Nunca me han apantallado. Bueno, los leo, tengo que leerlos, los respeto, pero ya no tiene pensadores, nada. Imagínense, los de aquí de Televisa se fusilan a los chafas de Estados Unidos, ya para qué les digo, ¿no? Basura de la basura, ¿no? Entonces, en resumen, hoy hay que leer a los chinos, a los rusos, hay que estar al día, ver qué están pensando, el mundo se mueve de otra manera. Entonces, la idea inicial era un G2, eso lo estaba manejando en la etapa en la que le toca a Brzezinski con Obama ser su asesor, antes de que entrara obviamente Trump, estamos hablando 10 años antes. Ellos se dieron cuenta que ya Estados Unidos no era la potencia unipolar, ya se había venido abajo, tenía serios problemas económicos, no me quiero meter a esos datos. 1978 viene la quiebra de un banco importante, Long Term Capital Management,
Ya la burbuja financiera de Estados Unidos se había venido abajo. En el 2000 se descubre más con el famoso año 2000, la cuestión binaria, que había que cambiar las computadoras, etcétera, etcétera. Y realmente, si Osama Bin Laden no hubiera existido, habría que haberlo inventado. Estados Unidos necesitaba una coartada para librar 2 guerras, en Afganistán y en Irak, que fueron un desastre, para acabar pronto. Entonces ahí viene el backlash, como se dice en inglés, la llegada de Trump, que es un antiguo demócrata, ¿eh? A veces nos olvida. Trump era de Nueva York, es de Nueva York, y era demócrata. Y luego vean cómo entra de incógnito al Partido Republicano y le gana a 11 gigantes, entre ellos el hijo de Bush, un hermano presidente, el otro papá presidente, toda una dinastía. Jeb Bush es el que pierde. Por eso hoy los Bush no están con Trump, todavía siguen adoloridos. Bueno, son temas internos. A lo que quiero llegar, en ese momento Brzezinski plantea un G2 de EU con China. Vean, cuando un país de la talla de Estados Unidos, que se manejó en forma unipolar durante una década, plantea un G2, que es decir, repartirse el mundo con otro, quiere decir que ya no es la potencia unipolar, eso es elemental, por algo lo está haciendo. Bueno, en segundo lugar, los chinos no lo aceptaron. Los chinos traen su esquema, traen su proyecto, tienen una que se llama el Made in China 2025, hecho en China. Digo, para que Anaya no los apantalle, también sabemos inglés. Nada más que él traduce idioteces, esa es la diferencia. El Made in China 2025, el hecho en China 2025, en el que China va a ser autosuficiente desde el punto de vista tecnológico. ¿Ustedes saben qué significa eso? Autosuficiente desde el punto de vista tecnológico. Y obviamente en Estados Unidos están aterrados. Y su segundo proyecto es la famosa Ruta de la Seda, que en realidad no es una ruta, son 3. Tiene la Ruta de la Seda, la clásica, la que yo incluso me ha tocado ver desde su inicio hasta su final, ahí en Xinjiang, donde están los monumentos de terracota. Imagínense, yo fui a estudiar la Ruta de la Seda a Xinjiang, y Castañeda Goodman, no es broma, canciller de México, si a esa cosa le llamas canciller, se fue a jugar a escondidas con Adela Micha. No es broma, Los chinos protestaron, iban hasta a cortar relaciones con México. No, pues es serio. ¿Cómo que te pones a jugar a escondidas? Ellos ya no se esconden desde hace mucho. ¿No? A jugar escondidas con los monumentos de terracota en China. Vean, uno a qué va y el otro a qué fue, ¿no? Bueno, entonces, por eso Castañeda es pésimo. No es malo, pésimo. Este año perdió 3 elecciones. La de él, la de Ríos Pito, así se llama, ¿no? No pita nada ese cuate. Y con Anaya. Yo hasta se lo dije a Dante, perdóname Dante, te empinaron a Anaya con Jorge Castañeda. Existe en castizo la palabra empinar. Bueno, entonces, en resumen, pues no me quiero quedar con la basofia del país, regresemos al G2. Ahí se da y China no acepta, porque China trae proyectos, trae esa Ruta de la Seda continental, trae la otra Ruta de la Seda que es marítima, que pasa por el Océano Índico, porque China hoy es la que más está apostando a África. Y en México los corrimos. Vean qué inteligentes aquí somos. Aquí los corremos y en África los reciben con los brazos abiertos. Nada más que hay una consideración, la que tiene el cash mundial hoy es China. Y yo recuerdo que siempre hay el dictum, cash is king. Estados Unidos no tiene dinero, realmente está quebrado. Bueno, entonces, hoy China tiene más de reservas en divisas, tiene más de 3 trillions, que se dice en español billones de dólares. Es la que más tiene. Es la primera superpotencia geoeconómica en términos del PIB cuando se mide por la paridad, cuando se mide por el poder adquisitivo. Y en poder nominal, en 2 años va a ser la primera mundial. Incluso hasta el FMI tiene que cambiar la sede. De Washington se va a tener que ir a Beijing. ¿Por qué razón? Porque esas son las reglas del FMI. Tiene que tener su sede en el país que tiene el mayor Producto Interno Bruto del mundo. Está muy clara la jugada, no hay que perderse. China no aceptó el G2.
Acuérdense, China es un país milenario, no es un país bananero. Llega Trump, lo quiere tratar como país bananero, pues lo mandan a freír espárragos, así de fácil. Entonces, en tercer lugar tienen la ruta del Ártico, que esa es otra maravilla, porque la logística de transporte chino va a disminuir a la mitad de días. Con el deshielo que se da debido al cambio climático, pues obviamente China va a dar la vuelta, entra por el Ártico y penetra a la región europea, sobre todo la de Alemania. Y ahí es donde entra en juego su asociación estratégica que tiene con Rusia. Vean, no sabemos de qué grado es la estrechez de la asociación estratégica de China y Rusia. Es muy estrecha. Son casi complementarios. Porque Rusia le provee su gas, su petróleo que le falta, aunque China produce mucho petróleo, pues un país está creciendo mucho, construye, etcétera, pues está importando petróleo y gas. Entonces, ese es su talón de Aquiles, esa es la realidad. Y ahí es donde entra el juego de México. Van a decir, ¿ustedes México o qué? En esto, muy sencillo. Nosotros, el famoso T-MEC, ahí está la integración energética del proyecto de Norteamérica, que ya lo dijo una persona, ya lo dijo un escritor de Harvard, ahorita me acuerdo del nombre, el que habla del poder blando, seguramente lo reconocerán algunos, donde habla que la carta de Estados Unidos contra China es la energética. Léase el petróleo de México, el gas shale de México, el gas esquisto de México. Ustedes saben que en la parte noreste del país tenemos una de las mayores reservas de gas esquisto del planeta. El problema es el fracking, la fracturación hidráulica, que requiere de grandes cantidades de agua. Y adivinen dónde querían llevarse el agua. No es broma, 2 proyectos. Se querían llevar el agua del Pánuco, iban a dejar, ya de por sí tenemos campesinos, todos los campesinos que se fueron a Estados Unidos, que es parte de la emigración que se da con el Tratado de Libre Comercio de Salinas. Tenemos 30 millones de campesinos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Viven del agua alrededor del río Pánuco. Bueno, lo querían desviar y ahí nace el famoso proyecto Monterrey 6, que por fortuna lo frenamos. Cuando digo lo frenamos, ahí estábamos en primera fila. No pudimos frenar el proyecto de privatización en Mexicali, perdimos. Pues ¿cómo íbamos a ganar? Yo hablo ganar cuando estoy con la sociedad local. Eso es para mí, cuando digo nosotros. Y teníamos a un gobernador panista en Baja California, pero todavía está ahí. Cuando en el mundo se está dando la tendencia contraria. El mundo está yendo a la desprivatización, remunicipalización del agua. Eso, ojo, hay que apuntar. Y luego también querían desviar, y esto me lo dijeron los ingenieros de Tabasco, a donde suelo ir, querían desviar el Usumacinta y el Grijalva, que son los 2 ríos que le proveen a México el 30% hidráulico. Y todo para el proyecto del Shell Gas del noreste de México, que no tiene agua, ustedes saben, son casi zonas desérticas. Por fortuna, el presidente electo ya se pronunció en contra del fracking, y nos han hecho caso con la sociedad civil de Chiapas y de Tabasco, lo cual les digo abiertamente, ustedes en Jalisco, aquí con mi amigo Adolfo Ramírez hicimos charlas en Zapopan, que tuvieron mucho éxito, lo cual le agradezco. Igual la cuestión del agua, vean, mi consejo, y ya estoy viendo yo que está teniendo resultados, porque también hay que aterrizar lo que se está viviendo en el mundo, tenemos que vivirlo en nuestro México, háganlo regional, local, no se metan que si Mexicali, que eso, ustedes tienen sus problemas, ustedes vean los de ustedes, en conexión, obviamente, con los otros problemas hidráulicos y hacer una gran coalición de la defensa de las aguas nacionales. Que ese es el último eslabón que les falta para todas las privatizaciones que hicieron, y además que fueron fallidas. Les falta la privatización del agua. Entonces, muy sencillo. No los dejamos privatizar el agua y se les cae su proyectito, el último proyecto que tenían de llevarse todo el shale gas del país. Eso es muy importante. Bueno, regresando, de ahí se cae el G2, no lo aceptó China. Luego Kissinger, que es muy pérfido, para no decir otra palabra, él propone un G2 con Rusia, dejando de lado a China.
Pero aquí la pregunta es, ¿qué tan fácil es hacer ese G2 cuando ya China y Rusia están íntimamente asociados? Hay círculos de poder en Estados Unidos que creen que es muy fácil disociar a China y Rusia. Yo tengo mis grandes dudas. Además, vean, no es lo mismo tratar con el zar Vladimir Putin, que tratar con Gorbachev y Yeltsin. Yeltsin era el Calderón de Rusia. Ya saben lo que se imaginan, ¿no? Lo digo en términos elegantes, un dipsómano. Vean lo que hacen los dipsómanos. No pueden llegar los dipsómanos al poder, sea en Rusia o en México, de cualquier sigla de que provengan. Bueno, entonces ahí tampoco lo está aceptando mucho Rusia. China está nerviosa. Y vean, al final del día van a tener que aceptar la realidad, que esa es la esencia del libro. ¿Cuánto nos está faltando? ¿Todo? ¿Cómo cuánto? 10. Bueno, la esencia del libro es esa, el G3. ¿Qué significa el G3? Cada país con su esfera de influencia, Rusia con la suya, China con la suya, Estados Unidos igual. Malas noticias para México. Aquellos que suenan, va a venir China, va a venir Rusia, les suplico que dejen de alucinar. Vean, con la llegada de Bolsonaro al poder a Brasil, que le llaman ya el Trump tropical, Latinoamérica prácticamente ya se volcó, más allá que la derecha, se volcó al fascismo. Hay una gran militarización de Brasil con el resultado de la elección. Ahorita les adelanto, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, está a punto de entregar a Julian Assange. Lo corren de la embajada. Les doy el escenario, porque digan, Jalife, ¿cómo lo sabe? Bueno, apúntenlo. Ustedes apunten la secuencia y luego nos vemos en la presentación del libro el año entrante. Primera, lo expulsan de la embajada, lo agarra la Scotland Yard, ¿no? La policía, y se lo entrega a la CIA. Llega a Estados Unidos y lo asesinan por traidor, porque libró secretos de Estado. Y Trump tiene que dar un ejemplo para que no se le sigan fugando sus secretos. Tiene a Snowden, lo recuerdan, ahí lo tiene asilado en Rusia, que ese fue un golpazo, todos los secretos que no habrá librado Edward Snowden a los rusos, etc. Bueno, ahí tienen ustedes malas noticias para Latinoamérica. Estamos regresando a un neomonroísmo militarizado con pinochetismo neoliberal. Es la peor mezcla de todas, porque el secretario de Finanzas de Brasil, Paulo Guedes, es pinochetista y va a privatizar todo lo que le dejen, hasta el Amazonas si lo dejan, de ese tamaño. Yo acabo de leer un artículo de un exalmirante y comandante de la OTAN, James Stavridis. Estaba feliz con el triunfo de Bolsonaro. Interesante, ¿eh? Y además estamos viendo el renacimiento de un grupo evangelista muy poderoso. En Brasil ganó Bolsonaro gracias al 22% del voto casi uniforme de los evangelistas. No hay que perderlos de vista. Es una realidad. Trump es no es ventada de madre, es White Anglo-Saxon Protestant. Y ya está chocando con los guadalupanos morenos, no los de acá, morenos, pero de color brownies, de Estados Unidos. El choque es muy claro. Entonces estamos teniendo, vean, qué interesante, qué mundo. Estamos teniendo una dicotomía, como se las mostré en la dicotomía de geoestratégica de los mandatarios, arriba, en el Olimpo. Pero también, hoy, por ejemplo, yo les puedo decir, a mí ya la dicotomía izquierda-derecha, y acabo de estar en una presentación del PT, que supuestamente es un partido de izquierda, les dije honestamente, se me hace muy pobre ya para el siglo XXI la división entre izquierda y derecha. Además que hay mucho travesti en el camino, ¿no? Travestis, transitivos, ¿para qué seguimos? Entonces, eso de izquierda a derecha sí se dio, incluso hasta les hice rápidamente la recopilación. Acuérdense, en el siglo XI aproximadamente, las guerras eran de religión, las cruzadas contra los musulmanes. Luego se da en Europa las guerras internas de los cristianos, la clásica guerra de 30 años entre protestantes y católicos. Luego viene la primera revolución industrial, la primera, con la máquina de vapor,
Y ahí obviamente cambia radicalmente el planeta en sus divisiones y ya se da entre el obrero y el patrón. Y obviamente es la época en que nace Marx, nace Engels. No crean que es gratuito todas esas situaciones que se dan en ese periodo. Luego viene la segunda revolución industrial, que es la eléctrica, la tercera, que es satelital, nuclear, misilística, y la primera revolución cibernética. México no, todavía está, bueno, estábamos en la primera, que en la primera ya no veo que estemos en México, ni tenemos ferrocarriles ni tenemos barcos. En la segunda, pues tampoco, ahorita pensándolo, no sé, o que alguien me corrija, ¿no? Somos imitadores de tecnología ajena, porque nosotros, la de los automóviles es de 1930 y no es nuestra. Somos ensambladores, es otra cosa. Vean, a China le exigen lo de la transferencia de tecnología a los Estados Unidos, a nosotros no, porque no la hacemos. No estoy incitando a que copiemos cómo hacer carros, además de los carros, quizá en 10 años hasta estén en desuso. Vamos a entrar en una nueva modalidad de transporte, no podemos seguir con... Ustedes lo viven aquí en Guadalajara, y es inviable el modelo carro con combustible y el cemento. Que repensar la vida en el planeta. Y hay varios personas. Por ejemplo, hay uno que se los recomiendo, Dmitry Orlov, que es un gran pensador ruso que vive en Estados Unidos. Él dice que la manera de vivir para evitar el colapso en el futuro es cada quien con su milpita, que tenga ahí sus vacas, sus gallinas, ya está conectado con el internet al mundo, y se acabó. No necesita más. ¿Para qué necesitas venir a la ciudad? Hay que recambiar ese modelo. Bueno, entonces dicho esto, estamos hablando ya de la tercera revolución industrial, que no viene en México para nada, y la cuarta, bueno, en la única que tenemos, en el único rubro que tenemos es la enanotecnología, más que la nanotecnología. Pero ahí básicamente lo que impera es la inteligencia artificial. Y ahí es donde me preocupa México en estos momentos. Yo estoy incitando, y se los dije al Partido del Trabajo, vayan con Andrés y díganle. Él les dice que las benditas redes, bueno, hay que saberlas usar, hacerle llegar nuestros mensajes ciudadanos. Tenemos que hacerle llegar que necesitamos una super secretaría de ciencia, investigación y desarrollo para los jóvenes. Es decir, no solamente mis respetos para los ninis, pero no solamente podemos pensar en los ninis. También tenemos que pensar en los otros jóvenes que van a ser ninis si no nos ocupamos de ellos. El país tiene la mitad del país tiene menos de 30 años. Los millennials son los que realmente consolidan el triunfo del actual presidente electo. Sin los millennials hubiera tenido 10 millones menos de votos. Entonces hay que tener eso muy presente. Yo creo que se está descuidando el rubro del futuro. Está muy bonita la historia, hay que saber muy bien de historia. Andrés sabe demasiado de historia, le gusta Benito Juárez, está bien, todo está bien, pero no estoy viendo el proyecto del futuro, porque sí estoy viendo el G3. Entonces ya dicho esto, y ahí les va cómo se consolida esa situación del G3 que se tiene que dar. La próxima semana, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, ¿cuánto falta? El 1 de diciembre se da la cumbre del G20 en Buenos Aires. Bueno, el G20 no sirve para nada, ya va a empezar. Es una reunión de cuates, es lo único, ahí se encuentran, y va a estar eclipsada por dos reuniones. Una, la cumbre entre Trump y Vladimir Putin, y la otra, le invitó a cenar Trump al mandarín Xi, yo no creo que se acabe la guerra comercial como tal. Va a haber un cese al fuego. Ya se dio Trump que no le pudo ganar a China. China es un país que piensa en el largo plazo. Trump es inmediatista, es diferente la visión, las cosmogonías entre Estados Unidos y China. Y va a ser interesante lo que resulte de ahí. Esa es la noticia de la semana entrante. Es un verdadero G3 que no se atreve a decir su nombre. Porque al final del día yo veo muy difícil que China deje a Rusia, por una sencilla razón. Le está proveyendo su gas, del que depende, y le está además
le da la cobertura nuclear. Claro, China es de las principales 5 potencias nucleares del planeta, pero no le llega a ninguno de los 2 grandes que son Estados Unidos y Rusia. Estamos hablando de 2.500 ojivas, mientras que China anda en 500. Bueno, muchos dicen que muchas de las bombas de China son termonucleares, de hidrógeno. No vamos a pedir que haya una guerra para ver si las tienen o no. Muchas de las armas, acuérdense que aparecen en el momento de la verdad. Ahorita están, yo veo que hay mucha experimentación de nuevas armas en la guerra de Siria, que no las habíamos visto antes, etc. Y hoy las guerras también, ustedes lo saben, ya son ciberguerras, de hackeo, de computacionales, etc. Pues entonces, dicho esto, ahí tienen ustedes el ejemplo de cómo sí se están dando las tendencias. Y ahí voy ya para concluir y dejar espacio a preguntas y respuestas. Se acaba de celebrar la cumbre de la APEC en Papua Nueva Guinea. Fue el mandarín Xi, él fue la estrella. El famoso Foro Económico de la Cuenca del Pacífico, que aquí se acuerdan, narcoglobalizador llamado Fox. Digo narco con responsabilidad, yo sí creo lo que dice el Chapo. Oigan, vean la credibilidad que tiene el Chapo conmigo y con ustedes. Todo lo que dice el Chapo le creo. Y lo que dice el Mayo Zambada, igual les creo. Así que no perdamos el tiempo. A lo que quiero llegar, enloqueció, a mí me tocó vivirlo eso, la época del Foro Económico, que lo hicieron en Los Cabos, que por cierto agradezco las personas que vinieron desde San José y Los Cabos, que vinieron, bueno, al menos así me dijeron expresamente a la presentación, y les quiero creer. Pero sí, pues si no, no va a caber mi ego, ¿no? De Los Cabos hasta acá. Bueno, pueden venir nadando, no hay problema, no está tan lejos. A lo que quiero llegar, ese foro ya desde entonces veíamos, era el 2002, lo pueden leer. Ya te venía, dije, eso es un cadáver, la PEC, no sirve para nada. Va a llegar un momento que se tiene que fracturar, y se fracturó, ya está fracturado, denlo por muerto. Yo creo que eso sí hay que reconocer que Peña lo entendió, o alguien le sopló, porque no asistió. O no se enteró que había cumbre, no sé. Videgaray menos. Bueno, Videgaray es inepto en todo, él es el antimidas, lo que toca lo destruye. Destruyó a México, ¿qué más? Destruyó al PRI, al partido que lo cobijó. Ayer venía con un ilustre personaje del Estado de México. Bueno, nada más le toqué el tema a Videgaray, pero luego se cae el avión. Literal. Bueno, a lo que quiero llegar, no fue, y manda una delegación de 11ª México, el subsecretario de Economía, el embajador ahí. Es decir, cuando fue el mandarín Xi. Ahora, yo entiendo, porque entienden muy bien cómo está el mundo, no asistieron ni el presidente Trump ni el presidente Putin. Mandaron a sus segundos. Bueno, segundos, pues no mandas al cascajo del país, como México. Cascajo. Bueno, ya Fajardo, se llama Fajardo, ¿no? ¿El de Economía? Ah, perdón. No sé por qué se me pegó lo de Fajardo. Es ineptísimo. Ese se pasa, lo que sigue de inepto. Mandó al segundo, imagínense. Si ya el primero no sirve, fue a decirles al Congreso, porque le estaban reclamando el gasolinazo, que por todo lo que creó de alza en el país. Y no estoy dando ideas, ahorita les voy a decir por qué. Que el combustible no lo comen los pobres. Vean qué frase. Que el combustible no lo comen los pobres. Bueno, para empezar, ¿quién come combustible, no? Entonces, dicho esto, y ahí les va lo del gasolinazo y no estoy dando ideas. Vean el movimiento de chalecos amarillos en Francia. Está ardiendo Francia. Macron ya se desplomó a 20% de aceptación. Bueno, alguien me va a decir, está mejor que Peña. Pues sí, Peña anda en 3, pues imagínate. Peña no existe. Pero a lo que quiero llegar es de que, cuidado, el mundo está caliente, así como ustedes ahorita que los veo. El mundo está, vean, el Twitter está muy sensible, una cosita y brinca la gente. Porque realmente yo le doy más la
la hermenéutica, la interpretación más política, porque estamos en una fase de transición. No solamente en México, en el mundo entero. A ver, vean ustedes rápidamente, y ya con eso concluyo, el mismo Macron, que se cae en un año a niveles 20%, es tremendo, y se hace una nueva encuesta, va a estar en 10. Lo que pasa es de que la misma Francia, ya ve que se agarró Macron con Trump, ahí se agarraron, y acaba de hacer un discurso el presidente Galo, que viene de la banca Rothschild, por cierto, él es globalista. Entonces todo el modelo neoliberal se está desplomando, bueno, en los principales países del mundo. Entonces él comenta que el mundo está viviendo un gran desorden mundial, por lo que insta a crear un ejército común europeo iniciado por Francia y por Alemania. Nada más que con quien se está poniendo de acuerdo en Alemania, Angela Merkel, pues también ya prácticamente está de salida, ya está muerta políticamente hablando. Entonces estamos viendo la fracturación de Europa, que es tremenda.